Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 9 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional En Voz de lo Supremo. El título hoy es La oración al oído del Padre y nuestra cita la encontramos en Juan capítulo 11, versículo 41, donde dice lo siguiente: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Oremos. Padre amado, te damos gracias que en Cristo nosotros también podemos ser oídos. Ayúdanos, Señor, a discernir la verdad, a diferenciarla de la mentira, para no caminar en la oscuridad, sino más bien disfrutar de la luz que nos ha brindado tu Hijo Cristo Jesús. Para la gloria te lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, no sé si se han dado cuenta que a partir del día 6 de agosto hemos tenido una pequeña como serie en cuanto a la oración. La oración es tan importante porque es la manera que nosotros escuchamos al Señor, es la manera que nosotros hablamos con nuestro Padre. Por supuesto que toda la información correcta en cuanto al Señor la encontramos en su palabra. O sea que para que nosotros podamos orar la voluntad del Padre, tenemos que conocer no solamente la palabra escrita, pero en este caso tenemos que conocer a la palabra viva, que es el Señor Jesús. Entonces, vamos viendo qué es lo que nos toca hoy. Y yo cuando revisé esto estuve pensando que hoy tenemos la oportunidad de librarnos de un malentendido bastante grande. Y creo que es que muchos pensamos o podemos pensar que con el simple hecho de que oremos en el nombre de Jesús, es decir, que cerremos cualquier oración en el nombre de Jesús, que seremos oídas por el Padre y que Él está de alguna manera comprometido a responder nuestra petición. Entonces, vamos entendiendo por qué Jesús agradeció que su Padre lo había oído y por qué el Señor Jesús nos dice a nosotros que cuando oramos en su nombre podemos dar por sentado de que el Padre nos ha oído y que Él responderá nuestra oración. Entonces, vamos viendo qué es lo que nos deja Oswald Chambers en el devocional. Empieza así: cuando el Hijo de Dios ora, está pensando solo en su Padre. Qué hermoso desde ya, que cuando Jesús se retiraba después de un día largo de ministración, se retiraba a orar. Era porque él deseaba pasar un tiempo personal con su Padre. No necesariamente porque tenía una lista de peticiones que le pensaba presentar al Padre. Entonces, vamos por ahí. Dice, toda su conciencia es de él. Dios siempre oye las oraciones de su Hijo, y si su Hijo ha sido formado en mí, como lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo, dice que él estaba ministrando y discipulando hasta que Cristo se formara en una persona. Entonces, si el Hijo de Dios, es decir, Cristo Jesús o su carácter, ha sido formado en mí, el Padre oirá siempre mis oraciones. ¿Se dan cuenta qué importante entender esa condición? Porque si Jesús, el carácter de Jesús, la mente de Jesús, se ha formado en el creyente, entonces ya de por sí las peticiones del creyente son basadas más en pasar tiempo con Dios y no tanto en conseguir que Dios haga y responda las peticiones de la persona. Dice, pero he de cuidarme de que el Hijo de Dios se haga patente en mi carne humana. Exactamente lo que acabamos de decir. Se ha formado Jesús en tu vida. Puedes ver una diferencia de quién eras antes de conocerlo y quién eres después de conocerlo. Detectas un cambio de prioridades, detectas un cambio de aún lo que tú deseas o no deseas, o lo que te parece o lo que no te parece. ¿Ves algún cambio? ¿Ves que Cristo se ha formado en ti? Entonces, si es así, puedes estar seguro o segura que al pasar tiempo con el Señor en oración, realmente estás haciéndolo porque quieres identificarte con tu Padre, porque quieres pasar tiempo con Él, porque Él es el motivo de tu oración. Dice, vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo. Obviamente esto lo vemos a través de lo que el apóstol Pablo le escribe
a los hermanos de la ciudad de Corinto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Siempre que el creyente es el templo del Espíritu Santo, no solamente el creyente, pero los creyentes como una unidad, como la iglesia, la congregación, es donde el templo de Dios, es decir, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, habita. Dice, esto es, tu cuerpo es el Belén del Hijo de Dios. Recuerden que Jesús nació en Belén y asimismo si Él ha nacido en mí, ha nacido en ti, si hemos nacido de nuevo y hemos recibido por medio del arrepentimiento la salvación de nuestra alma por gracia mediante la fe, entonces quiere decir que tenemos una nueva naturaleza, tenemos la naturaleza no del primer Adán, pero la naturaleza del postrer Adán. Y por ende, ese hijo de Dios debe estar creciendo en todo hijo de Dios con H chiquita, ¿ok? Entonces, aquí hay una pregunta y el devocional siempre está diseñado de forma que uno pueda autoministrarse, que uno pueda autoexaminarse para evitar que nos estanquemos y que más bien busquemos el desarrollo y el crecimiento en nuestro caminar con Jesús. Entonces, una de las preguntas es, ¿tiene el Hijo de Dios su oportunidad de obrar en mí? Es decir, ¿puede Jesús, ahora que tú eres su templo, continuar su ministerio terrenal en la tierra, que es evangelizar a todas las naciones y hacer discípulos que lo obedezcan a Él? ¿Puede Él utilizar tu cuerpo, tu mente, tus manos, tus pies para hacer eso en la tierra? Bueno, ese es el propósito de que Él venga a habitar en ti y habitar en mí. Otra pregunta, ¿está siendo la directa simplicidad de su vida obrada en mí exactamente como lo fue en su vida mientras estaba en la tierra? Entonces, es lo mismo. Es una pregunta que sigue como penetrando y sigue tratando de alcanzar a que tomemos en cuenta qué tipo de vida estamos viviendo. La vida de Jesús fue sumamente simple. No estoy hablando de que fue fácil, porque solo Él la podría haber alcanzado, puesto que solo Él obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar. Pero digo, la vida de Él fue simple porque Él no tenía 55,000 propósitos ni 55,000 metas. Él solamente tenía el propósito de agradar a su Padre y tenía la meta de cumplir la obra por la cual su Padre lo había enviado, que en el caso de Jesús era la obra de la cruz. Entonces, Él también nos ha dado una identidad, un espíritu, un bautismo, una meta, un propósito. Entonces, es nuestra vida simple a través de la cual Él está cumpliendo su propósito, o simplemente estamos somos tan complicadas porque estamos divididas, y una casa dividida nunca podrá salir adelante. Entonces, otro dice, cuando entro en contacto con los quehaceres cotidianos de la vida como todo ser humano, ¿está siendo realizada en mí la oración del Hijo Eterno de Dios a su Padre? Jesús dice, en aquel día pediréis en mi nombre, ¿verdad? Entonces, muchas personas malinterpretan esto, que en aquel día, el día que estamos salvos, podemos pedirle a Dios, el Padre, lo que se nos ocurra, lo que nosotros querramos, y que como venimos en el nombre de Jesús, lo cual dije al principio del devocional, que a veces nosotros vamos a pensar que ahora Dios está en un compromiso de glorificar su nombre haciendo lo que yo le estoy pidiendo que haga, ya que yo me he declarado un seguidor de Él. Pero eso no es a lo que se refiere. Dice que en aquel día que Jesús realmente encuentre su hogar en nosotros, su Belén en nosotros, y que el Hijo de Dios esté viviendo su vida a través de nosotros, bueno, ahí seremos como Él, pasando tiempo en oración, porque disfrutamos de la presencia del Padre, y no porque venimos a tratar de conseguir nuestra voluntad, lo cual es en vano, porque ni el Hijo de Dios se dio su voluntad, sino que Él dijo, si esta copa, recuerden, puede pasar de mí en su momento más duro. Él lo dijo 3 veces y su padre guardó silencio. Tan es así que el Hijo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. De la misma manera fue como le enseñó a orar a sus discípulos. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Entonces dice,
Vamos un poquito a la próxima pregunta donde dice, ¿está el Señor Jesucristo recibiendo satisfacción abundante por tu vida o estás mostrando delante de Él un talante de soberbia espiritual? Pónganse a pensar, ¿puede el Señor Jesús ampliamente usar tu vida para hacer su voluntad? ¿O realmente hemos llegado a un punto de que de pronto tenemos tanto conocimiento de la palabra o nos pensamos tan religiosas que realmente no lucimos nada como el Señor? Y el Señor Jesús no puede utilizar nuestras vidas porque son vidas llenas de soberbia, en lugar de ser vidas de humillación voluntaria, vidas humildes que buscan realmente hacer la voluntad del Padre y que se agradan y se complacen simplemente en su presencia. Dice, no dejes nunca que tu sentido común alcance tal prominencia y vigor que aparte al Hijo de Dios a un lado. El sentido común no es el don de su Hijo, el don de su Hijo es el sentido sobrenatural y nunca deberíamos entronizar el sentido común. Nosotros muchas veces queremos que las ecuaciones con Dios sean perfectas, como si fuera una ciencia de matemáticas, como 2 más 2 es 4. Y bueno, decimos, bueno, si Dios el Padre nos ha dado al Hijo y el Hijo ha dicho que pidamos lo que queramos, podemos realmente estar en una soberbia tan grande que vayamos a pensar que es así de fácil y que le vamos a pedir a Dios lo que querramos y le vamos a demandar y le vamos a declarar. No podemos entronar el sentido común. El Señor es mucho más grande que cualquier sentido común, es mucho más grande que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, a ver, dice, el Hijo siempre reconoce al Padre y se identifica con Él, pero el sentido común nunca lo ha hecho ni jamás lo hará. Entonces, pensar como Cristo requiere pensar en una forma espiritual. Las palabras de Jesús en la Biblia son espirituales. Tenemos que alimentarnos de lo que Él dijo, alimentarnos de cómo Él vivió y de esta manera realmente poder disfrutar esta vida tan maravillosa que Él quiere vivir a través de los suyos, ¿verdad? Entonces dice, nuestras habilidades ordinarias nunca adorarán a Dios excepto si son transformadas por el propio Hijo de Dios que mora en nosotros. Cristo mora en cada creyente, si es que realmente hemos recibido una gracia salvífica. Pero hay que alimentar la vida del Señor Jesucristo por medio de su santa palabra, porque el Espíritu de Dios, que es el autor de la palabra, quiere glorificar a Jesucristo. Entonces, Él a través de su palabra va a ir formando nuestra manera de pensar y bueno, así finalmente todas nuestras oraciones serán respondidas con un sí y amén cuando sean la voluntad del Padre. Creciendo en Cristo, creceremos en nuestro deseo de vivir con el Padre y de esta manera tendremos una vida efectiva y maravillosa de oración. Bueno, gracias por haber estado con nosotros hoy. Los esperamos mañana.